Otra vez aquí, yo soy Giovanni Reyes. Esto es Factores Opuestos. El hemisferio occidental cuenta hoy por hoy con la nación más pobre, Haití. ¿Qué significa Haití para la región? ¿Qué significa Haití para el mundo? Pero ¿qué significa Haití para la República Dominicana? Dos naciones en una sola isla, totalmente diferentes, idiomas diferentes, culturas diferentes, estilos de gobierno diferentes, todo diferente. Una nación al borde del colapso, un país que ha sido destruido por su plutocracia gobernante. Han aniquilado a Haití, han matado presidentes, han destruido una nación y hoy nosotros nos enfrentamos al dilema de tener que lidiar con más de 15 millones de pobres seres humanos muertos en una región que no tiene de qué subsistir. Más de 15.000 soldados han sido desplegados en la frontera para prevenir lo que se avecina. Una nación ingobernable, producto de autoridades ingobernables. Más de 300 bandas pululean en Haití, se comen unos con otros, secuestros de más de 14 nacionalidades en el mundo. A eso nos enfrentamos. Hoy es un tema de debate. Veamos hoy por hoy a Haití, una nación ingobernable. ¿Usted se ha preguntado por qué República Dominicana y Haití son países tan distintos? La Española es una isla en el Caribe que alberga dos mundos completamente diferentes. De un lado está Haití, el país más pobre de Occidente, sumido en la miseria, el hambre, la inseguridad, la inestabilidad política, crisis medioambientales como la deforestación y donde el acceso a la energía sigue siendo un lujo para muchos. Del otro lado está República Dominicana, una nación estable con una economía próspera que es de las que más ha crecido en la región, 10 veces más rica que su vecina, con mayor esperanza de vida, mejores tierras de cultivo, más vegetación y un gobierno más sólido. ¿Cómo es posible que dos sociedades que conviven en un espacio tan reducido hayan tenido caminos tan diferentes? La respuesta la encontramos en sus periodos de colonización. Mientras que Haití fue gobernada por franceses, República Dominicana fue gobernada por españoles. La manera en que esos dos imperios trataron a sus colonias marcó el futuro de estas luego de su independencia. Pero devolvámonos antes al momento en que Cristóbal Colón llegó a esta isla en el año de 1492 para entender la actual división de la isla. Los españoles utilizaron esta isla como base estratégica para la conquista de otros territorios y poco a poco fueron perdiendo interés en la parte occidental de la isla, donde se ubica Haití. Francia, que quería una parte de la isla debido a sus múltiples recursos como el café y el azúcar, se disputó la parte occidental de la isla con los bucaneros ingleses y holandeses y salió victoriosa. Casi 2 siglos después, la corona española le cedió formalmente a los franceses el control de la parte occidental de la isla y así nacieron las dos colonias. Santo Domingo, gobernada por los españoles, y Saint-Domingue, gobernada por los franceses. Francia decidió explotar al máximo las plantaciones azucareras en Haití y para eso llevó a miles de esclavos africanos de distintas etnias. Lo único que le interesaba a los franceses era hacer de esta isla un gran productor económico y de ahí nacen muchos de los problemas actuales de Haití. La mezcla forzosa en Haití hizo que luego de su proceso de independencia fuera casi imposible ponerse de acuerdo, por lo que se presentaron varios golpes de estado. Los esclavos eran abusados, cargados de trabajo mientras soportaban el sadismo de sus esclavistas franceses. Por otro lado, los españoles masacraron a los indígenas en Santo Domingo y no llevaron tantos esclavos africanos a la isla, pues se concentraron en explotar oro en otros territorios como el mexicano. También reconocieron a algunas autoridades locales y tuvieron hijos con algunas indígenas,
lo que dio como resultado una población mestiza. Esto llevó a una sociedad más homogénea, que pese a los periodos de dictadura, permitió que la sociedad dominicana no tuviera tantos problemas como sus vecinos. Los franceses dejaron otro problema. Las tierras fueron explotadas año tras año durante siglos. Para plantar las plantas de azúcar se talaron miles de árboles y eso tuvo efectos a largo plazo. Para el año 2010, el 98% del territorio forestal en Haití estaba deforestado y los expertos dicen que hay una correlación entre deforestación y pobreza, pues España no explotó las tierras de su porción de la isla como lo hizo Francia. Y no contentos con el daño que habían ocasionado, los franceses sentenciaron la suerte de Haití con una multimillonaria multa, con el argumento de compensar las pérdidas de los productores de tierra y los esclavistas franceses. ¿Pero por qué Haití aceptó esta multa? Porque luego de su independencia, en el año 1804, cuando se convirtió en la primera nación independiente en América Latina, Haití no lograba reconocimiento diplomático con ninguna nación. Las potencias aislaron a la antigua colonia Saint-Domingue porque tenían miedo que su independentismo contagiara a las colonias vecinas. Francia le ofreció reconocimiento diplomático a Haití a cambio de 150 millones de francos y la reducción de impuestos a las importaciones francesas en un 50%. Eso obligó a destinar la mayor parte de los recursos nacionales de Haití al reembolso a Francia. La deuda no fue saldada hasta mediados del siglo XX, en el año 1947, y durante más de un siglo obstaculizó el desarrollo del país. Todos estos factores contribuyeron a que una parte de la isla sea más próspera que la otra. Haití es hoy lo que es por las secuelas que dejó el proceso de colonización, el cual Francia se resiste a revisar. Un notorio líder de una pandilla en Haití ha pedido a las Naciones Unidas y los Estados Unidos que rompan los lazos con el gobierno del país para ayudar a liberar Haití. Jimmy Cherizier, conocido como Barbecue, el líder de la familia G9 y sus aliados, una federación de 9 bandas violentas que controlan gran parte de Port-au-Prince, emitió el llamamiento durante una conferencia de prensa el miércoles en la Céline, una de las zonas más pobres de la capital. Aprovechamos para invitar a las Naciones Unidas en general y a los llamados países amigos de Haití, en particular los Estados Unidos de América, a registrarse en esta página de la historia como leales aliados que quieren el bienestar del pueblo haitiano al divorciarse del status quo, dijo Cherizier. El G9 controla secciones enteras de la capital y ha sido acusado de asesinatos y matanzas en masa, incluido el asesinato de bebés. Cherizier ha negado rotundamente su responsabilidad por los crímenes. La agrupación de pandillas también está acusada de incendiar barrios y obligar a miles a huir, y de exigir pagos de extorsión a las empresas. Quienes no cumplen ven sus negocios saqueados o sus dueños asesinados. La inseguridad en Haití, que ya estaba experimentando crisis económicas y políticas, se ha disparado desde que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en julio. Cherizier, quien se ha posicionado como una voz del pueblo, incluso cuando se acusa a sus pandillas de aumentar los males del país, ha pedido repetidamente la renuncia del primer ministro Ariel Henry, culpándolo de gran parte de los disturbios. El líder de la pandilla acusó a Henry de participar en el asesinato de Moïse después de que se hicieran públicas las llamadas telefónicas entre Henry y Joseph Félix Badio, uno de los principales sospechosos del asesinato. Las llamadas se hicieron la noche del asesinato y Henry ha dicho que no recuerda las llamadas, aunque mantuvo que habló con muchas personas esa noche. Se desconoce el paradero de Badio. Mientras tanto, las pandillas bajo el control de Cherizier han sido acusadas de causar una escasez significativa de combustible al cerrar el acceso al principal puerto del país en la capital. La escasez ha provocado estallidos de violencia cerca de las estaciones de servicio y una huelga general de los sindicatos de trabajadores. Anteriormente había dicho que aseguraría el paso seguro del combustible si Henry renunciaba.
Sus últimos comentarios se producen mientras Estados Unidos sigue luchando por negociar la liberación de 17 miembros de un grupo misionero de Estados Unidos. Eso es parte de lo que es Haití. Es un pequeño botón, una pequeña muestra de qué está pasando en esa pobre región. Yo soy Giovanni Reyes, esto es Factores Opuestos.